Qué bueno que continúa con la señal de Haz Noticias. Mire, es tiempo de la entrevista, tiempo de que usted se entere de muchas cosas interesantes. Hoy nos acompaña el ingeniero Augusto Rodríguez Blanco. Él colecciona proyectores de cine antiguos. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Pues gracias y a por ustedes. esta, ¿qué le podemos? Colección tan interesante de proyectores de cine. Sí, señor. Y que a lo largo de muchos años pues, era el entretenimiento de la gente y además que son testigos de la historia. ¿Cómo surge esta parte en usted de coleccionarlos? Mire, yo de chamaco, mi hermano Gabriel, que en paz descanse, nos llevaba al cine y la primera vez que me compró un proyector semejante a este, yo me subí a la caseta de proyección y les pedía yo a los cácaros de aquel entonces, les pedía yo un rollito para tener material y proyectarlo en mi aparatito. Oiga, ingeniero, lo voy a interrumpir un poquito. ¿Por qué no explica eso del cácaro? Porque hay mucha gente que nos está viendo y va a decir quién es ese personaje. Ya recientemente hubo una película en donde más o menos se dejaba ver quién era el cácaro, pero ¿por qué se decía cácaro? Se supone o se cree que la persona que en aquel entonces en el cine pueblerino era una persona cacariza. Entonces cada vez que se cortaba la película por alguna razón, porque las películas antes eran muy delicadas a la hora de que pasaba por el proyector, se cortaba, se quemaba por la lámpara de... Muy flamables. Sí, muy flamable, sí. Era muy flamable y bueno, entonces cada vez que la película se cortaba, siempre le gritaban cacarizo y cacarizo, hasta que llegó una vez alguna persona que ya no... el apócope, digamos. André, ¡Cácaro! y ¿no? le gritaban cácaro. Esa era la... Era el responsable. Eso es lo que yo sé de la No, historia. y me del imagino cácaro. que debe saber y lo sabe muy bien al ser un coleccionista de estos proyectores. Me decía que este fue el primer proyector que adquirió. Sí. ¿Qué año? Este proyector debe ser como de los años 1910, de juguete, 1910. Tenía por ahí en unas fotografías que traigo, Sí. traigo un proyector 9 milímetros que casi nadie lo conoció, Baby, del año 1900. Sí, por ahí Parecido a tengo- este que estamos viendo ahorita. No, ¿No? si me permite, tengo Ahorita nos pasan las fotografías, no se preocupe, ahorita las traemos. un librito azul que tengo ahí sobre la Ahorita mesa. no lo trae, no se Sí. preocupe. Pero además, esta me imagino que capturó los momentos históricos revolucionarios, Sí. donde comienza a filmarse la historia de México y además comienza el principio del cine, Sí. con un antecedente de Porfirio Díaz, obviamente. Sí, de Porfirio Díaz. Que tenemos ahí el antecedente muy claro. Fue quien trajo por A los primera vez. franceses y con un estilo muy francés del arte, con sus camaritas, los Lumière, comenzaron a filmar aquí en Sí. nuestro país. Pero esto es revolucionario. ¿Y cómo la adquiere? ¿Va al cine usted? ¿Es de Puebla? Yo... ¿O dónde es su primer contacto con el cine? ¿Y por qué le gustó el proyector y no las películas? Mire, yo cuando trabajé en el cine Orfeón de posturero, porque fui posturero en el cine Orfeón, nunca tuve la oportunidad de que alguien se preocupara por mí. El señor Alcántara, don Ramón Alcántara, que era el administrador del cine, fue muy celoso en el plan de que usted va a ser ingeniero y usted va a ser ingeniero y olvídese de ser artista y de ser cantante y de hacer cosas de esas. Esta es la cosa técnica. Sí, entonces yo iba muy seguido a los estudios Churubusco Azteca y a los estudios Azteca. Don Jesús Sotomayor Martínez, fui su interventor de sus películas, de muchas de sus películas. Y gracias al cine Orfeón, tuve la dicha de ser, el orgullo de ser ingeniero del Politécnico, soy del Instituto Politécnico Nacional. La técnica al servicio de la patria, Sí, nunca mejor dicho. sí. Mire, este es el proyector que le decía yo. Es un el proyector. Paté, a ver que me diga a la 1. Y a ver, váyame hablando de este. Este es el primero, que era de juguete, me decía. Bueno, era portátil, digamos. Sí, era de juguete en aquel entonces, se filmaba el cine 9 milímetros.
tenía por característica una muesquita en la costilla de la película, que al llegar esa muesca paraba el proyector y se leían unos títulos, que era lo que supuestamente estaban diciendo las personas que estaban filmando o que las estaban filmando. ¿Sí? Bueno, ahí estamos viendo un proyector Kodak, 8 milímetros. 8 milímetros. Más moderno. Mucho más moderno. Con mucho más tecnología. Esto es de los años 50. Normalmente se usaba cuando se filmaban bodas, bautizos. Era como el que no podía faltar en la casa, ¿no? Digámoslo así. No, no podía faltar. La persona que se interesaba por tener un recuerdo de fílmico siempre recurría al proyector de 8 milímetros. Luego ya se cambió por el proyector Super 8. Super 8 es el mismo tamaño de la cinta, solo que en la ventanilla de proyección se amplió a tal forma que ya se veía un poquito más de ganancia de proyección y de filmación dentro de la cinta de 8 milímetros. Todo eso que nos platica, ingeniero, es muy interesante. En la actualidad, ¿qué le dicen cuando usted proyecta una película o cuando ven estos aparatos? Porque ya estamos súper avanzados. Digo, ahora tan sencillo en la telefonía móvil, ya se hacen películas con las cámaras que tienen estos aparatos, Sí, los portátiles. ¿Y cómo ha sido testigo usted de esta evolución? ¿Qué opina usted ante estos adelantos? Y la historia que guarda estos tipos de aparatos, ¿cuál es? Yo me fui de espaldas cuando últimamente fui a uno de los cines de Puebla y me hicieron favor de enseñarme la tecnología actual. 4X. No, la 4X. Ya es a través del USB o no sé cómo. Ahí viene toda la película. Anteriormente eran 4 o 10 o 20 rollos en 35 milímetros, que esos se tenían que tener dos proyectores. Para que fuera pasando de uno al otro la cinta, ¿no? No. Cuando se terminaba la cinta de uno, se pasaba al otro proyector. Esto también fue porque los carbones, que eran los que producían la luz tan intensa para proyectar, esos carbones duraban lo de un rollo. Y lo que sucediera primero, o se acababa el rollo o se acababa el carbón. Entonces tenía que cambiar de proyector. Luego ya vino una lámpara también moderna, que se llamó la lámpara Xenon. Esa lámpara duraba y permanecía encendida todo el tiempo. Entonces ya se facilitó para que dentro de una consola ahí se pusieran ya todos los rollos de la película y ya proyectaban la película con un solo proyector. Que esa fue la evolución, digamos, dentro de los proyectores. Dentro de la primera evolución. Evolución, digámoslo así, para proyectar. Sí, señor. Sí. Y obviamente ese romanticismo de los proyectores, el ruido que se generaba. Digo, ahorita yo me tocó sentarme cerca de donde estaba la proyección. Desconecten el proyector. Ahorita vamos a... Ya ve, está vivo. Sí. Entonces, ahorita vamos a hablar de ese proyector. Ya todos esos fenómenos de los proyectores ya los tengo bien identificados. Posiblemente, como es un proyector muy viejo, este es de los años 40, todos sus circuitos constan ya no de transistores, es de bulbos y condensadores electrolíticos, y cuando un proyector deja de usarse mucho tiempo, el condensador electrolítico se seca y se brinca la corriente, y por eso es que falla. Y produce esos ruidos. Son ruidos viciosos,
se vicia, es como un ¿Eso micrófono. pasaba en la proyección? Cuando estaba la gente viendo una película. A veces, Sí. sí, a veces sí. A veces sí. Mire, yo le hablaba de los ruidos estos que se generaban con el proyector, porque era parte del mecanismo y de lo que en ese momento se tenía como para proyectar la película. Sí. Y sucedía esto, y la gente, ¿qué hacía? ¿Se paraba, gritaba, o era parte del show? O el cácaro otra vez era el responsable. Sí, es que dentro del personal de un cine, creo que la persona más ofendida y la persona más sacrificada y la persona que trabajaba más era la del operador. Era la del operador. Operador o cácaro. O además iban de pueblo en pueblo e iban montando la carpa del cine. Bueno, los cines ambulantes, eso Eran es lo que y que sorprendían en su momento cuando Sí. llegaban a proyectar algo, que me imagino que eran proyecciones de la Revolución, volviendo a lo que le comentaba, de las ciudades, se veía algo atípico, digamos, a lo que estaban acostumbrados a observar. Había casas alquiladoras dentro del el cuadro de la ciudad principal. Por ejemplo, en el caso de México estaba la Metro Goldwyn Mayer, la 20th Century Fox, la Paramount, que rentaban las películas a los cines ambulantes. Normalmente, nunca de los nunca rentaban películas de cartelera, Claro. para no hacerle competencia a las grandes Pero sí ir ganando cadenas. mercado, ¿no, ingeniero? Al Sí. proyectar, y ya si querían ver a un actor de renombre, pues que fueran a la ciudad o que fueran a donde estuviera un cine. Sí, claro, se bajaban de las rancherías a la ciudad principal con su sillita, uno como ambulantero, pues tenía uno ¿Usted que trabajó poner en esos cines? Sí. Había narradores. Sí. Proyectaban y había una persona que iba narrando las escenas. O que le iba Eso- dando cierta secuencia a las escenas con una narración. Eso siempre y cuando el cine era mudo. Mudo. Ya cuando el cine ya pasó a ser sonoro a través de... Hubo varios sistemas de sonido del cine, porque antes empezó el cine con una pianola y el narrador proyectando Únicamente imagen. y él iba narrando lo que estaba proyectándose y con una pianola. Había dentro del cine, yo lo vi en Tehuacán hace muchísimo tiempo, yo tengo 70 años, tengo muchísimo tiempo donde iba usted al cine y hasta el trago se podía usted echar dentro Claro. del cine. Había Actualmente también, ya se ha comercializado mucho esa parte y ya es más el consumo a veces que el ver una película, digamos, es una parte comercial. Ingeniero, siendo testigo de la historia, Sí. ¿qué le ha tocado ver en una proyección que lo haya sorprendido? ¿Con qué se queda? ¿Con qué imagen? ¿Qué parte de la historia que usted ha podido observar, ya sea en una película, ya sea en una grabación o filmación casera, qué le ha transmitido esa parte? Fíjese que una vez, estando en el cine Orfeón, se oyó un disparo. Prendimos las luces y nos dimos cuenta que un individuo de esos, gente morbosa, estaba acariciando a una muchacha. Y de esas cosas que el novio le reclama al individuo saca la pistola, le pone un plomazo a él, le avienta la mano y le pega a la chamaquita que estaba en la butaca de enfrente. Sin Murió. verla ni temerla, Sí. o sea, ajena a Ella eso. estaba hospedada en un hotel que se llama Hotel Metropol, allí en Luis Moya. Ese es uno de las anécdotas. La otra anécdota que podría yo, hijo, es que me la aventó usted No, digo, es que imagínese que no ha visto. Sí, O muchísimo. que ha descubierto en las cintas, ahorita vamos a ir para allá, alguna película, algunas imágenes que no se hayan visto, usted las ha podido transmitir o se ha encontrado, porque hay muchos archivos que seguramente pues no han sido reproducidos porque no hay el aparato necesario o el proyector necesario. ¿Usted se ha encontrado con alguna pieza así histórica que lo haya sorprendido? Bueno, mire, sí, dentro de mi acervo de películas que tengo, yo tuve la oportunidad de comprar una casa alquiladora de películas en 16 milímetros y tengo películas de Carlos Gardel, tengo películas de don José Mojica, tengo películas de cuando empezaba don Mario Moreno Cantinflas, que don Mario Moreno Cantinflas fue el que me hizo el favor de comprarme mi traje cuando yo me gradué como ingeniero electricista. Mire. Fíjese. ¿Lo conocía usted? A don Mario, de conocerlo no,
pero luego muchas veces por referencias llegan a oídos de algunas personas que yo trabajaba y estudiaba. Y entonces don Mario me hizo favor de darme dinero para comprarme mi traje. Y haciendo Cantinflas. Ah, claro, sí. Teníamos la última película que, bueno, no la última película, una película que hizo mucho renombre, El Analfabeto, Claro. con Mario Moreno Cantinflas, Lilia Prado, Sara Ángel García. Garaza, el Ángel Garaza que nunca... Siempre estuvo con él, que nunca se siempre separó estuvo, sí. su dupla. Y también tuve la dicha de haber conocido a don Juan Orol, a don Ramón Pereda, esposo de doña María Antonieta Pons. Y me imagino que al conocer a Juan Orol, a Cantinflas, a todos estos personajes que han sido historia en el cine mexicano, ¿qué sentiste cuando transmitió una película? ¿Cuándo qué? Cuando proyectaba una película de ellos, o sea, esa parte del amor, usted me suena como a esa parte metafórica del cine y tan cercano a lo que es la película, pero únicamente viéndola como proyector. Estoy bien, ¿cómo se dice? Está uno mecanizado. Mecanizado, pero digo, no es lo mismo a que yo llegué y la proyecté, pero usted tenía cierta relación. Ahorita en la ¿no? actualidad yo veo una película en la televisión o de las que tengo y inmediatamente le comento a mi esposa, esa película es de tal persona, se filmó en tal lugar. De tal milímetro la película. No, el formato era 35 milímetros. Para cine. Para cine. Y para los ambulanteros era 16 milímetros. ¿Sí? Y se siente muy bonito. Mire, por ejemplo, ahí yo hice un libro narrando mis experiencias del cine, que le puse Así me tocó vivir, así me tocó vivir. Y ¿Qué quiere decir eso? Así me tocó vivir. Pues porque... ¿No quería vivir así? ¿Y así lo vivió? No, lo que pasa es que siempre me inculcó mi papá que en la vida hay que hacer un libro, sembrar un árbol y tener familia. Y a mí me faltaba hacer un libro y lo hice. Y aquí tengo una copia para usted, mire. Qué amable, don ingeniero. Mire, vamos a nutrirnos de esta publicación. Ya se lo he editado, lo puede adquirir la gente. No. Todavía no. No, pues a quién le puede interesar. A muchos, yo creo que después de que lo vean aquí va a ver que a lo mejor les surge alguna propuesta para poder editar este libro. Y estamos llegando a la parte final de esta entrevista, ingeniero. ¿Con qué se queda? Porque volvemos a lo mismo y una parte histórica que tenemos que nos está comentando y que nos está adentrando a lo que es. Por ejemplo, le gusta a Carlos Gardel. Lo veía películas, pero queda documentada su muerte gracias a una filmación. Ajá, sí. Tenemos a Pruder, que también a una persona por traer una camarita portátil captura el momento de un magnicidio, como es el de John F. Kennedy. Sí, sí, sí. Toda esa parte que está en la historia, ¿usted cómo la ve? O sea, ¿qué puede opinar de todo, de esa parte con la que usted trabaja también o trabajó? Yo quisiera recomendarle a la juventud que se adentre un poco más en la historia del cine mexicano. El cine mexicano es y será un tesoro histórico para toda la humanidad y para nosotros los mexicanos. Nos hemos abandonado del cine mexicano. Le estamos dando mucha preferencia al cine extranjero y el cine mexicano, desgraciadamente, de la época de don José López Portillo a la fecha, lo hemos abandonado mucho. Lo hemos abandonado mucho. Me da muchísima tristeza. Ojalá y el gobierno de nuestro México reactive todo el cine mexicano, nacional. Creo que las telenovelas se comieron al cine. ¿Qué es lo que más se consume? Sí, que es lo que más, y lo más barato, creo yo. Pero pues ni se crea, ¿eh? ¿Por qué? Yo digo, hay producciones de telenovelas que llegan a rebasar presupuestos de películas. Por eso no es a veces, pero son más comerciales, lo que hace que Lógico. obviamente se incite más a ese comercio. Si usted se acuerda, antes asistir a un cine era un ritual. Un lujo. Un ritual que desde una semana antes
planeaba uno la ida al cine. Simplemente el tamaño de las salas. Ah, sí. El cine estadio, el cine latino, el Orfeón, el mismo Orfeón, cómo estaban hechos por dentro, Sí. el Metropolitan, que era un palacio, entrar, El Palacio Real China, Cinema. el Real Cinema. Real Cinema Eran y salas Metropolitan. verdaderamente asombrosas. Sí. Y el más grande de México fue el Cine Florida, que tenía 7,530 butacas. ¿Dónde estaba ese ingeniero? En Peña y Peña, allá por el Carmen. En el centro, En el centro, donde está la Arena Coliseo, para adentro estaba el Cine Florida. por Perú. Ándale, por ahí. Perú. ¿Qué más podría yo decirle? No, pues yo creo que nos puede platicar. ¿Y por qué no vamos con uno de nuestros invitados? Véngase para acá, ingeniero, y que nos platique para ir culminando la entrevista. Platíquenos un poquito de este proyector. Este proyector ¿Qué año es? ¿Cómo funciona? es como de los años 40. Este proyector es un Bell & Howard. Lo vendía la casa Calpini, ahí en Madero. Y si se da cuenta, aquí dice Made in Japón. ¿Es japonés no aquí? puede Made in ser, Japan. no puede ser. Hecho en Japón, aquí dice. Ahí dice la... Ah, sí, mira. Ah, ¿verdad? Y mire, y fíjese en este detalle. Yo sabía que era inglés, porque todo esto no tiene ni un solo valerito. Todo es sobre joyas de zafiro, como los relojes. Para el balanceo y todo esto. No como para las- maquinaria. sí, de... pero no puede ser japonés. No. Pues aquí dice, miren, Made in Japón. Ahí sí ya la regué. Pero, No, en hombre, fin, el nunca me ha- metiche de Oscar Gómez que viene a leerla. ¿Y este qué ruidos genera? O sea, ¿cómo se proyectaba en ese momento un tipo de este proyector? Que ahí ya está, me escuchó. ¿Cómo era la parte de proyectar estos? ¿Estos eran de cine? Esto era de cine. Los cines eran de 35 milímetros y realmente ¿Es este el hacían- ancho de la...? No, este es 16 milímetros. 35 milímetros, pues, es como el proyectorcito este, Que es este más ancho. este más ancho. Es la película que nosotros teníamos en la cámara, donde la montábamos y eran los carretitos, ya luego los mandábamos revelar y todo Las de eso. Mafafa. Ándale. Las de Mafafa que se ponían. ¿Por qué no lo vamos prendiendo? Sí. Y vamos a ver, ¿qué nos va a proyectar, ingeniero? Porque además le Tengo agradezco una mucho que película haya histórica. traído toda su historia y el valor que han de tener. Tengo una Es- película histórica conmemorativa de la batalla del 5 de mayo de Puebla. No es una reproducción de la batalla del 5 de mayo, es conmemorativa cuando se inaugura la autopista México-Puebla, se inaugura el estadio, ¿Cuauhtémoc? no, todavía ni existía Todavía no el existía. Cuauhtémoc, se inaugura el lienzo charro, tumban el lienzo charro para convertirlo en el gobierno de finanzas, en el... Vayamos prendiendo, vamos a ser testigos de esto que nos hizo favor de traer, lo vamos a proyectar y si le parece, ingeniero, nos despedimos de usted, dejamos que la gente pueda apreciar lo que usted nos trajo en este proyector, que ahí comienza a verse. ¿Podemos apagar la luz? Ahorita la apagamos, me deja despedir de usted primero y la dejamos proyectar para que podamos ver que ahí se empieza. Prueba de fuego y sangre. Dios son algo más que una batalla. Ganaron el porvenir de la patria. ¿Qué mexicano no se siente orgulloso al contemplar este rincón que aún callado parece hablar por sí solo? La estatua de Nerón, otro acontecimiento de la historia de México, viva todavía en el espíritu férreo de un superviviente de la inolvidable gesta militar mexicana, el sargento de la Rosa. Desfilan las modernas unidades del nuevo Ejército Nacional, orgullo de México. Ok, pues yo le agradezco mucho, ingeniero, que nos haya acompañado. Lo vamos a dejar con este testimonio y gracias por traerlos. Y espero no le haya... No, muy explicativo, muy sencilla su plática y muy histórica. Ingeniero, le agradezco mucho y a mí no me resta más que pedirle que continúe con la señal Las Noticias. Ya lo sabe, las mejores entrevistas. Muchísimas gracias por venir. Vamos a ver cómo... Eso es Puebla. Lo que viene es lo importante esto.